Javier. Mi campo de investigación es un tanto distinto a todo lo que se va a ver hoy. Mi rama es la historia del arte. Y yo quizá de una forma personal me oriento más a los estudios orientales, y lo que he sacado aquí de focalización va a ser lo que más o menos voy a establecer una base de este estudio. No se debe ni a una tesis doctoral, se debe a un artículo que iba a hacer que he instalado ya y que se va a publicar en un par de semanas sobre la figura de un marchante llamado Samuel Banks, que fue más o menos el introductor del japonismo y de todo el gusto por el arte japonés, tanto en Europa y primero como en Norteamérica y posteriormente en el resto de América después. Para más o menos un poco para introduciros, ¿qué es el japonismo? Pues un movimiento cultural, es un término que se dio a lo desarrollado en el último cuarto del siglo XIX y primeros del siglo XX, que hace alusión a lo que os he comentado, a esa influencia y ese gusto por el arte nipón en el mundo occidental. Digamos que el término de japonismo es discutido porque se piensa que fue Jules Verne en su libro El arte francés, escrito en 1872 y publicado ese mismo año, quien dio nombre a ese término de japonismo, pero hay otras personas que piensan que fue Emile Zola quien dio este término. Digamos que es algo discutido y todavía no se sabe. Jules Verne era un novelista, dramaturgo, historiador y cronista de la vida parisina, que es donde comienza ese gusto por el arte japonés en Europa. Un poco para ver cómo influye el japonismo en el mundo europeo. Aquí os voy a poner varios ejemplos de cómo influyen pintores españoles. Quien empieza primero por ese gusto por el arte nipón en España, Mariano Fortuny. Aquí tenéis un ejemplo de una obra suya antes de que muriese, que los ojos del pintor en el Salón japonés del año 1874. Digamos que Mariano Fortuny estaba dentro de ese mundo del París cortesano y cómo comienza por ese gusto japonés, que posteriormente influirá en muchos otros artistas. Aquí los más conocidos, Joan Miró, lo que os he dicho, no solo en el último cuarto del siglo XIX, sino también a principios del siglo XX. Esto ya será en 1917. En este caso, obra de Miró retratando a Henri Christophe Ricard, como podéis ver, representado en la parte de atrás una estampa ukiyo-e, una vez más esa influencia por el arte japonés. Y por ejemplo, esta obra que presenta el trasfondo de esta presentación, Juegos Orientales de José Villegas, en este caso también del siglo XIX, una influencia de ese gusto por la orientalidad y cómo influye en Occidente. El japonismo en el continente europeo, pues la verdad es que de una forma un tanto exótica, porque recuerda una anécdota de Félix Cacamón en 1856, un artista que recibió una obra envuelta en oro de porcelana, y resulta que en ese papel que envolvía la obra estaba expuesta, era una obra de uno de los pintores estampadores más importantes que hay en el arte japonés, llamado Katsushika Hokusai, y él le llama muchísimo la atención porque era algo novedoso y que no se había visto nunca en Occidente. Él dice, ¿y esto tan caro? Al fin y al cabo, al principio, como es desconocido, se trata de una forma despectiva, pero al fin y al cabo, posteriormente, se ve cómo influye muchísimo en el resto del mundo. Influye tanto en grandes artistas conocidos, que creo que todos conocéis, como Manet, Henri Toulouse-Lautrec, Degas, Renoir, Monet, Van Gogh, del que hay, por ejemplo, dos ejemplos, La Cortesana y Pueblos en Flor, influenciados también en el estampa ukiyo-e de Japón. Influye también en otras artes. Al fin y al cabo, se puede articular muchísimo más, y aquí se pueden ver, por ejemplo, ejemplos de japonismo en arquitectura, en este caso de un arquitecto de White, en este caso americano. Es la primera vez que influye el futbolista americano desde Japón. Estos casos son, por ejemplo, de Rocky House y de Juan de House. La relación que mantiene el japonismo con la arquitectura, en este caso, como podéis ver en este ejemplo, la constancia con la naturaleza. Al fin y al cabo, Japón es un mundo en el que la naturaleza es una base muy importante, y aquí se ve ejemplo, por ejemplo, en esta casa. Mobiliario, por ejemplo, este plato, muy influenciado por el gusto de la naturaleza, gusto floral, por
representando la naturaleza después de un ciprés y que recuerda mucho a los rollos horizontales que se utilizaban en Japón, llamados kakemono. O incluso en el teatro también influencia muy importante. También, por ejemplo, conocéis todos a Madame Butterfly de Giacomo Puccini, o Gilberto Sullivan también es alguien que trata mucho ese fenómeno del japonismo. Muy importante. Bueno, también en publicidad, un cartel de Toulouse-Lautrec, influenciado por el japonismo. Elegancia se muestra también en publicidad. Por ejemplo, normalmente dentro del mundo cortesano, en anuncios de perfumes, de todo lo relacionado con la mujer. Ese ámbito que acomoda a la mujer del japonismo, en este caso, por ejemplo, lo que veis en la figura de la derecha. Pero dentro de esta introducción, ¿y por qué quería introducir primero esto? La importancia de este buque, cómo lleva el gusto por el arte japonés, primero a Europa y luego a América. ¿Quién era realmente Samuel Bang? Un alemán nacionalizado francés que fue a Francia en 1856 y que se hace cargo de la red de negocios de la familia en Europa, estableciendo su sede en París. Y importante también porque fue el introductor del Art Nouveau, el arte nuevo que se desarrolló muy a finales del siglo XIX, creo recordar mal que en 1900 es, por ejemplo, la entrada de la misión del Art Nouveau. ¿Por qué de su importancia este fenómeno del japonismo y por qué influye posteriormente en América? Supo desarrollar su trabajo en numerosos campos artísticos, como tejidos, cerámica, joyería, no solo en este ámbito del arte japonés, pero lo que destaca es por su papel como embajador artístico. Por eso mismo, por el arte japonés que quiso establecer y desarrollar por todo el mundo. Establecer esa red comercial de negocios, patrocinando exposiciones, subastas y regalando piezas y vendiendo piezas a numerosos museos, tanto de Europa primero como de América después. Ese gusto por el arte europeo que acabó siendo superado por el mercado americano, viendo la importancia de la figura de Japón como un país tanto desconocido pero también europeo. Unos primeros contactos con América que se establecen a través de la colaboración con el Metropolitan de Nueva York, estableciendo un regalo de una porcelana china del periodo de Menón en el año 1882, estableciendo dos primeros contactos porque él no viajó hasta Estados Unidos en 1894, estableciendo una primera venta con América en la Art Gallery de Nueva York en 1887 y una segunda venta en la David Harvey Art Gallery de Nueva York también en 1888, en el que prácticamente vende piezas de cerámica y porcelana. Pero ¿qué influye directamente a través de Samuel Bang en el continente americano? Él también crea una serie de revistas, catálogo llamado Le Bang Artistique, a partir de primeros años de 1892, si no creo recordar mal. Digamos que una especie de revistas de pequeño tamaño, mensuales, que desarrollaban el arte japonés y que influenciaron muchísimo por todo el mundo, que se conocieron muchísimo en Europa primero y posteriormente en América después. Estos son dos ejemplos posteriores de este pequeño catálogo mensual. Como podéis ver, ese gusto por la naturaleza que os he dicho que en Japón se desarrolla y que posteriormente se conoce en el resto del mundo. Existe una problemática a la hora de conocer a la figura de este marchante. Digamos que no se sabe la identidad de las piezas actuales, se vendieron en subastas y museos, pero se ha perdido su identidad y muchas están descatalogadas. Los únicos que se conoce, o sea, lo único que conocemos de piezas de Samuel Bang que se vendieron en América son ahora las catalogadas en museos como el de Bellas Artes de Boston. También existe una problemática en cuanto a la labor de la autenticidad de las piezas o no, porque al fin y al cabo lo importante para él lo primero fue la venta en el mercado europeo y no se sabe si lo que quedó en América fueron los gestos, por llamarlo de alguna forma. Y también lo que destaca dentro de este marchante de obras de arte es que crea una especie de valoración personal, al igual que como hemos visto en el Le Bon Artistique, catálogo mensual llamado La Cultura Artística en América, en el que valora las artes americanas no conocidas en Europa hasta ese momento, no conocidas bien hasta ese momento, en el que valora que todas las artes tienen que ser igual de valoradas por igual. Ya hablando del viaje de Samuel Bang a América en 1894,
digamos que realiza ya ventas de propia mano, porque anteriormente había dejado todas esas subastas que os había dicho en manos de John Gitt, un marchante norteamericano, realizando 2 subastas en 1894 con un gran nivel de crítica. Esto es, por ejemplo, una especie de crítica en el New York Daily Tribune que ensalza la figura de Sion y el carácter que tiene por el gusto japonés. Existen exposiciones de acabados en otras ciudades como ya en museos como el de Bellas Artes de Filadelfia, o incluso también el de Boston del que os he hablado, donde conoció a grandes reconocidos a Atlas y Sylvester Ellis, que al fin y al cabo eran dos importantes japonistas del momento, amantes del mundo oriental, y que establecieron también un punto de unión a través de Samuel Bank y el gusto del arte japonés y desarrollado en América. Visitó también otras ciudades como Cincinnati o Pittsburgh, lo que lleva a la conclusión de que el japonismo fue un cambio de influencia de tal magnitud, haciendo nuevas fronteras, pero estableciendo un mundo que anteriormente no se había conocido hasta ahora, del mundo japonés, que había abierto sus pinturas a sus fronteras a mediados del siglo y estableciendo una nueva visión de este mundo. Estos son Edward Sylvester Ellis. Y al fin y al cabo existe una problemática, porque yo al principio pensé que él había establecido un contacto directo con Latinoamérica. Yo pienso, y con lo que ha quedado claro en esta presentación, que lo que sirvió primero, ya que él conocía el mundo norteamericano, y posteriormente a través de esos catálogos que se han establecido, a través de esas personas como Sylvester Ellis, fue cuando se conoció al resto del mundo americano. Esto es una crítica que realiza en esta revista de Japan Artistic, y no deja de sacar el mundo japonés que tanto quiso y tanto amó. Muchas gracias. Bueno, va a hablar ahora un compañero de constitucionalismo popular, republicanismo y democracia liberal. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, pésimo con el micrófono. Quiero primero que todo comenzar agradeciendo al moderador por darme la palabra, y también comenzar agradeciendo a la organización. La cara visible de esto es José. No sé si habrá más gente que habrá trabajado en esto, imagino que sí. Aprovecho de agradecerle a todos por la posibilidad de compartir con todos ustedes. Y de volver a mi casa también. Acabo de doctorarme hace poco, si se puede, en esta universidad, y para contarles un poco de mi rol. Hay una pequeña prevención, ninguna presentación debería comenzar con prevención, pero bueno, de todas maneras no lo voy a hacer. Este es un foro de ciencias sociales, yo no hago ciencias sociales, pero intentaré llevar esta discusión más o menos a algún ámbito de las mismas para efectos de que podamos discutir algo si les interesa discutir. El tema, como señala el título, es el constitucionalismo popular, el republicanismo y la democracia deliberativa. Entonces voy a pasar brevemente por los conceptos para efectos de contarles a lo que me dedico. La idea del constitucionalismo popular es un tema, digamos, de derecho, de teoría de derecho, de filosofía jurídica, que es casi un oxímoron, ¿no? La idea del constitucionalismo de por sí implica, o ha implicado en los últimos 200 años, el asunto de control político de las mayorías de turno, en nuestros congresos, en nuestros parlamentos, quienes en principio la mayoría pueden extralimitarse en sus poderes, y por tanto necesitamos una serie de frenos, contrapesos, controles sobre esas mayorías para efecto de que no vulneremos básicamente derechos fundamentales. Esa es la idea básica del constitucionalismo, históricamente. La noción del constitucionalismo popular invierte esa idea, y lo que hace es básicamente plantear que la interpretación de las constituciones modernas, aquellos documentos por los cuales nosotros nos regulamos nuestra convivencia diaria, digamos, sea interpretada y se le dé significado por aquellos quienes son directamente obligados por las mismas, es decir, que nuestros foros representativos sean quienes controlan la interpretación y por tanto el significado de las constituciones. Esto un poco es un asunto de oxímoron desde el punto de vista de la teoría jurídica, pero es algo que ya tiene sus raíces en James Madison, en Thomas Jefferson, y uno puede incluso retrotraerlo a algunas declaraciones ya de algunos jueces ingleses en el año 1650 más o menos. Mi tesis básicamente defiende esta concepción, defiende la idea de que debemos ser los ciudadanos mismos los intérpretes finales de nuestras constituciones, por contrapartida a quienes tradicionalmente son los encargados de llevar a cabo ese control, que son los jueces. Bueno, parece que los 10 minutos son... Básicamente es eso, ¿no? Negar la idea de que la interpretación
interpretación final de nuestras constituciones deba estar en foros de jurisdicción constitucional, tribunales constitucionales o cortes supremas, que es el caso, y aquí viene mi vinculación con, en este caso, Chile. Es una crítica en algún caso dirigida a problemas de jurisdicción constitucional en Chile, pero también esto es aplicable por cierto, también cuenta con un tribunal singular. Las estrategias bajo las cuales yo defiendo esta concepción de constitucionalismo popular son básicamente dos. Una es la idea de republicanismo, que es una tesis filosófico-política que se ha rescatado en los últimos 40 años, particularmente por la mano de historiadores ingleses, que quiere decir básicamente que la idea de libertad que ha digamos, cruzado toda la filosofía política desde el año del siglo XVII en adelante implica digamos, que debería ser invertida. La noción tradicional de libertad es en filosofía aquella que señalaba Hobbes en el capítulo 21 de Leviatán, que decía básicamente que la libertad es la ausencia de impedimentos al movimiento o ausencia de interferencias. Es decir, la medida en que nadie se interponga en mis movimientos o en la forma que yo pienso hago las cosas, entonces ya soy libre. La tradición republicana invierte esa concepción y entiende que un hombre libre, un individuo libre, es aquel que no está sometido a la voluntad de un tercero, ¿no? Básicamente el ejemplo clásico de los republicanos es el del esclavo. Uno puede tener un esclavo tremendamente libre en términos de movimiento con un amo tremendamente, o un dueño tremendamente permisivo, que le diga, oye, tú esclavo, tranquilo, haz lo que quieras, yo nunca te voy a interrumpir. Y uno podría decir, desde un punto de vista progresiano tradicional, que ese esclavo es particularmente libre. Los republicanos diríamos no. ¿Por qué? Porque siempre el esclavo está sometido en último término a la voluntad de su dueño. Esto es una pincelada extremadamente gruesa, ¿no? de cómo la idea de libertad se ha comportado a lo largo de la historia, pero aplicado al problema del constitucionalismo popular, quiere decir básicamente que en tanto y en cuanto los jueces tengan la posibilidad última de revisar aquellas normas que están aprobadas en los parlamentos nacionales, en congresos o en foros de representación popular, en la medida en que le demos esa facultad a los jueces, ¿no? Estamos siempre como comunidad política sometidos, en último término, a la voluntad de un tercero. No somos completamente libres, podría decirlo. Ahora, la pregunta, yo creo que voy a no sé cómo voy con el tiempo. Me queda sin corto, fantástico. La idea es cómo diseñar un mecanismo institucional que nos permita efectivamente llevar esto a cabo. Y es aquí donde entro con la parte de ciencias sociales. ¿Cuáles son las formas alternativas que pudiéramos diseñar para efectos de quitar, como Locke decía una cosa muy bonita, decía, hay poder en el mundo, la pregunta es, ya que existe el poder, ¿quién debe tenerlo? ¿No? La pregunta es, ¿cómo trasladamos ese poder, que ostenta, digamos, un grupo de 7 o 9 o 11 jueces, hacia foros de representación popular, manteniendo en el último término la noción de que los derechos fundamentales de las personas no deben ser vulnerados? ¿Cómo? Y es aquí donde entra la noción o el concepto de democracia deliberativa, que es el tercer concepto que mi presentación contempla. La democracia deliberativa básicamente es una manifestación institucional de la tesis republicana de libertad, en el sentido de que señala que solo son legítimas aquellas normas que han sido aprobadas por todos los potencialmente afectados en una discusión democrática. Es decir, en un foro democrático no basta con que solo quienes participan en la discusión levanten la mano diciendo apruebo o no apruebo determinada norma. Tiene que existir, de acuerdo a las tesis de la democracia deliberativa, una deliberación previa, una discusión que incluya todos los potenciales argumentos y donde solo la fuerza del mejor argumento gana la discusión y no solo la mayoría de turno. Es una negación también a esta tesis de democracia deliberativa o una suerte de contestación a las tesis tradicionales en democracia, derivadas principalmente de Joseph Schumpeter y su teoría de la democracia deliberativa. Así que eso lo decía, la democracia debe ser solo con la manifestación de las mayorías porque básicamente por una cuestión numérica, no tenemos que agregar nada más. En la medida en que 51 ganen a 49, entonces tenemos una aprobación legítima. Las tesis de la democracia deliberativa rechazan esta idea, precisamente por conexión con las tesis republicanas de libertad. Es decir, solo en la medida en que yo soy capaz de decir lo que pienso respecto de una determinada norma, y en tanto y en cuanto mi argumento venza al resto y no solo sea como una cuestión mayoritaria, entonces las tesis de libertad republicanas se ven manifestarse en esa discusión. Ahora, el problema de los mecanismos institucionales, es en eso donde me encuentro actualmente. Me encuentro averiguando e investigando en qué situaciones o qué foros experimentales de deliberación democrática existen en el mundo para efectos de trasladar esto a esa institucionalidad de tipo mayoritario. Hay algunas investigaciones en lo
que se llaman en el mundo anglosajón los mini publics o mini públicos, donde se seleccionan muestras representativas de la población a deliberar durante un cierto tiempo, digamos, durante un año básicamente. Y hay algunos resultados bastante interesantes, en particular en Canadá, en el experimento que se llamó Los Ciudadanos de la Columbia Británica. Se reunieron a un grupo de ciudadanos durante un año a discutir sobre la reforma de un potencial sistema electoral, una cuestión que es extremadamente compleja. En principio los juristas y los economistas te dirán, oye, esto no puede ser discutido por ciudadanos ordinarios porque no tienen el conocimiento necesario. Pero al cabo de un año, ¿no?, diseñaron efectivamente un sistema electoral, lo sometieron a plebiscito, bueno, perdió, pero no pasa nada, el punto es que fueron capaces de diseñarlo. Y así como hay otros experimentos numéricos también en el mundo que a lo mejor por no extenderme demasiado, simplemente voy a decir ahí preguntado de que existe, las posibilidades institucionales existen. Esa básicamente es mi tesis, esa básicamente es mi idea, hay mucho más que discutir, pero en modo de tiempo y dejar a la gente compañía por lo que es. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente les presento una fotografía del poeta Laureano Albán, que es costarricense, y en 1991 publica en Madrid el macropoemario Infinita Memoria de América. Este macropoemario, digo macro porque reúne 4 obras suyas, 4 poemarios: Geografía Invisible de América, Viaje Interminable, Todas las Piedras del Mundo y Érase una vez al Andaluz. Los 4 componen un único homenaje poético e histórico editado en 1900 para el contexto del quinto centenario del descubrimiento de América. Este macropoemario no pretende ser un mero instrumento historiográfico a pesar de los recursos de verosimilitud que utiliza. A través de lo lírico y lo épico convergen en él herencias de 4 grupos culturales: lo indoamericano, lo hispano-cristiano, lo hispano-judío y lo hispano-musulmán. Con estas voces se representa y construye en Infinita Memoria de América una idea de hispanidad que no es, en el sentido tradicional, unívoca referencia a lo español imperial, lingüístico y católico. A esto más bien se le debe llamar hispanismo. La idea de hispanidad propuesta en este macropoemario supera las concepciones historiográficas, raciales, psicológicas, geográficas, nacionalistas, políticas, dogmáticas, entre otras, que es lo que usualmente se piensa cuando se habla de hispanidad. En este caso, se comprende un viaje histórico, estético, intuitivo, religioso, existencial y revelador, que rescata antiguas herencias, sus 4 herencias, estas 4 que vemos acá, exaltando la metáfora del viaje, es decir, que la hispanidad se va a presentar como un viaje hacia la conciencia y al autoconocimiento, lo que él va a proponer como el ser hispánico. Ser hispánico, vamos a entender aquí, hispánico no es solo sinónimo de español, sino que hispánico es el que engloba todas estas 4 herencias. ¿Cómo lo hace en el macropoemario? Bueno, a través de las estructuras, analizando las estructuras profundas de los arquetipos, símbolos y mitos, a la luz de las múltiples vivencias cotidianas de lo sagrado que el ser hispánico experimenta en sus 4 moradas vitales, es decir, en América, en España, en Sefarad y en Al-Ándalus. En mi tesis, este capítulo sería el de síntesis, el que está antes de las conclusiones, ya después de haber hecho todo el análisis textual de los 4 poemarios, y abarca todos estos epígrafes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar solamente en la forma, porque el título de esta ponencia es El cubo de 13 caras. ¿A qué me refiero con esto? Desde un punto de vista de las matemáticas, hablar de un cubo de 13 caras pues no tiene ninguna lógica. Sin embargo, propongo esta forma como la que mejor representa gráficamente la idea de hispanidad en este macropoemario. Trataré de explicarlo. Este es un cubo simbólico que tendría 6 caras, pero 4, o más bien cada vez que diga 4, por favor entiendan 13 laterales. Eso parece no tiene sentido desde el discurso geométrico, porque todo cubo es un poliedro de 6 caras cuadradas congruentes. Una figura de 13 caras sería más bien un tridicaedro. Sin embargo,
esta figura cumple con la perspectiva estética e ideológica de la hispanidad en este macropoemario albano. Cada una de las 4 caras laterales representaría una de las voces del ser hispánico. Cada cara se encuentra unida a otras 2 laterales, todavía no consideremos la superior ni la inferior. Las laterales están unidas por aristas comunes, de modo que la unión de estas 4 podría simbolizar la convergencia dialéctica de las 4 voces de la hispanidad. Cada voz vendría lo mismo que cada una de las caras de una dirección cardinal: lo indoamericano del oeste, lo hispano-musulmán del sur, lo hispano-judío del este y lo hispano-cristiano del norte. Así pues, estas 4 caras o caras voces cobran significado poniéndose entre sí en un eje sincrónico, es decir, que se puede acceder y profundizar en la dimensión espacio de cada una de estas voces independientemente o en conjunto en un momento específico de la historia, así como lo realiza Infinita Memoria de América en el contexto del quinto centenario. Para ejecutar esta reactualización es necesario considerar la manifestación evolutiva de estas caras voces en el eje diacrónico, que estaría marcado por la cara superior y la cara inferior. Este eje vendría a representar la coincidencia de opuestos del pasado y el futuro y de todas las ideas de hispanidad que han sido en sus 5 ciclos. Para que me entiendan a qué me refiero con 5 ciclos, haciendo un estudio del estado de la cuestión sobre la hispanidad, he logrado proponer estos 5 ciclos desde 1830 hasta la actualidad. Estaríamos, como trato de explicar, en el quinto ciclo, en un periodo más abierto, de una idea abierta, conciliatoria y colaborativa. En este contexto es que se ubica la idea de Albán. Pues de esta manera las caras laterales del cubo podrían ajustarse, subirse o bajarse sobre un eje conductor diacrónico a manera de un cuerpo mecánico que se sube o se baja como un cilindro, hasta situarse sincrónicamente en un momento y contexto específico, a fin de analizar en ese punto X la dimensión y el espacio de cada una de las voces de la hispanidad. Así ha ocurrido en los 5 ciclos de la hispanidad, igualmente así lo hace Albán en Infinita Memoria de América. Para mirar en cada una de estas caras voces laterales una morada vital, una cultura, una historia, una religión, una mitología, un misticismo, una filosofía, entre otros. ¿Por qué? Porque son parte de él y del ser hispánico. Ahora bien, ¿por qué hablar de 13 caras cuando geométricamente son 6? Como se demuestra, o como lo he demostrado en los capítulos de análisis de los poemarios, cada una de las caras voces laterales no son ni simples, ni llanas, ni monológicas. Detrás de cada una de ellas se contienen otras voces. Cuando habla de lo hispanoamericano, no es, a pesar de que el poemario que lo trabaja se enfoca en lo maya, en lo náhuatl y en lo aztec y en lo inca, también hay presencia de otros 34 pueblos indoamericanos del continente. Cuando habla de lo hispano-judío, no solamente de los judíos, sino de los sefarad y de todas las otras diásporas que hay en América y en Europa. De lo hispano-musulmán, de lo andalusí, pero también de lo oriental y de lo hispano-cristiano, pues de lo cristiano, pero también de otras herencias occidentales. Es decir, que detrás de cada una de estas voces tienen lugar otras memorias, otros ecos, otras imágenes que en la imaginación se convierten en metáforas. Estas metáforas se sitúan tras estas caras voces, situadas en lo que diríamos cada uno de los topos o de los lugares de la memoria multidireccional del ser hispánico. No se dice 13 con fines de exactitud matemática, sino más bien por dar un número que es simbólico en al menos 3 culturas hispánicas. Como recuento, el 13 es un número fasto para los nahuas. Para los mayas quichés, el 13 es una cifra sagrada y fundamental en su astrología, en su calendario, en su teología. Para los mayas yucatecos, el 13 indica una mayor precisión mental. En las tradiciones indoamericanas, la cantidad de cielos tiende a ser 13. En la mitología griega, el 13º dentro de un grupo aparece como el más sublime y poderoso. Pensemos en Zeus en el cortejo de los dioses griegos, o en la misma tradición cristiana, Jesucristo con los 12 apóstoles.
En la tradición europea también el 13 es un signo de mal augurio. El 13º capítulo de Apocalipsis es el referido al anticristo y la bestia. La cábala enumera 13 espíritus del mal, pero también habla de 13 atributos de la unidad divina. A pesar de su matiz peyorativo, el 13 representa a sí mismo el renacimiento. Y así otros tantos ejemplos más. Quizás con estos ejemplos, con estos ecos o no, con ecos de estas connotaciones o no, el número 13 en la visión cúbica de disparidad simboliza la multiplicidad o la infinitud que apela en el título del macropoemario. A cada una de estas se superponen otros planos. La posibilidad de planos superpuestos es proporcional a la cantidad de voces que se escuchan en cada una de las 4 voces culturales del ser hispánico. Por eso, a fin de delimitar esta cantidad de posibilidades a un número no exacto sino simbólico, dígase que son 4 o 13 las voces del ser hispánico y por tanto 4, 13 las caras laterales del cubo de la hispanidad. En definitiva, la representación de la disparidad como un cubo de 13 caras permite visualizar gráficamente la estructura del diálogo sincrónico de las 4, 13 voces culturales del ser hispánico en infinita memoria de América. Este particular cubo representa las heteroglósicas realidades materiales, simbólicas, míticas, religiosas, místicas, filosóficas, históricas y culturales del ser hispánico. Al final, la suma total de las caras de este cubo simbólico no serían 6, sino que más bien 13. Gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Ronald, y ahora nos va a hablar Claudia de la presentación y discurso del otro en la publicidad social. Buenos días. Pues mi nombre es Claudia Doris, yo estudio aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy de Guatemala. Me siento, bueno, primero felicitar al CLEC por este espacio que nos deja para expresar aquí un poco lo que vamos investigando. Y después me siento muy afortunada de ser la voz femenina en esta mesa masculina, eso también me agrada. Bueno, pues mi tema le he titulado, bueno, el tema lo he titulado La representación y discurso del otro en la publicidad social. Este tema sale del interés. Yo he estudiado Ciencias de la Comunicación y también estudié un máster en Estudios para la Paz o de Filosofía para la Paz. Entonces he juntado las dos áreas y he querido hacer, bueno, se ha querido hacer en esta investigación un estudio o un análisis crítico de los discursos y de las representaciones que se realizan a través de los medios de comunicación, específicamente de la publicidad social. ¿Qué significa esto? Que al final, bueno, las formas como nosotros hablamos, decimos, miramos, tienen una intención, y para esto pues hay varios autores que lo afirman, y entre los que he consultado se encuentra Ferguson. Él habla de la ideología y poder en los medios de comunicación, y era lo que les decía, finalmente nosotros vamos escuchando y hay ciertos poderes que tienen el poder, valga la redundancia, de decir las cosas, y los medios de comunicación son uno de los principales. Entonces, desde aquí he tomado también la teoría del análisis crítico del discurso y el análisis crítico de textos visuales. Ver una realidad desde un punto de vista crítico.
Bueno, la realidad que vamos a ver en este caso será el discurso y la representación de la publicidad social. El objetivo general de la investigación es comprobar si el discurso del otro en los medios de comunicación divulgado en la publicidad social está construido por representaciones sociales que legitiman relaciones de poder entre el emisor de mensaje y los colectivos, grupos sociales o culturales a quienes se refiere dicho mensaje. Para explicar este objetivo, paso a explicar los siguientes conceptos. Para comenzar, la publicidad social habla mucho de las poblaciones vulnerables, a quienes se ha identificado en esta investigación como el otro, o el discurso del otro. Las poblaciones vulnerables o el otro son los beneficiarios de los proyectos, ya sea de desarrollo o de causas sociales que tiene esta publicidad. Y entre estas poblaciones, pues, de acuerdo al informe de desarrollo humano, tenemos bueno, generalmente las mujeres, los migrantes, los indígenas, personas mayores, grupos minoritarios, personas con discapacidad o cualquier grupo que esté en algún tipo de exclusión. Como les explicaba, la publicidad social no es la comercial de los productos, en este caso será la publicidad de las causas sociales. Y bueno, se ha tomado en cuenta las representaciones sociales de los productos. Aquí un poco del corpus de estudio que se desea analizar en esta publicidad. Estas personas que ustedes ven aquí serían o representarían el otro. Y la forma como están representados es lo que esta investigación y desea identificar como representaciones y relaciones de poder. Aquí se han incluido tanto, pues, hay uno de periódico y todos los demás es publicidad social. Después de un análisis bibliográfico, se han llegado a las primeras premisas. Y lo que se ha encontrado es que ese otro en las representaciones de la publicidad se representa muchas veces como hegemonías sociales o culturales. ¿Qué significa esto? Existen ciertos discursos de élites que llaman, por ejemplo, Bandit, donde generalmente se van reproduciendo relaciones de poder. En realidad era lo que decía al inicio. Hay ciertos grupos que tienen el poder de representar o de decir las cosas de otros, y en este caso son aquellos que tienen el privilegio de hablar o de expresarlo. A esto Bandit les llama los grupos élites, que son los que tienen dicho privilegio y por lo tanto van a representar al otro desde su punto de vista. Quiero leer lo que indica Saiz en una investigación que habla también de este tema y dice: llama discurso público hegemónico a representar una publicidad social, ya que a través de su legitimación puede transformar y modificar matrices culturales donde interviene, ya que este no es un discurso sin ninguna intención, realmente lleva una intención, pero depende de quién está dando el discurso, pues posiblemente puede modificar algunas cuestiones culturales. La publicidad social es un discurso que nace en sociedades llamadas desarrolladas, y algunos autores más como Alvarado han dicho que puede ser un discurso que también lleve a la colonización cultural. Legitima finalmente también imaginarios de países empobrecidos. Esta publicidad generalmente también incluye a los llamados países del norte y sur, y muchas veces en vez de acercar esa brecha la separa más, porque se realiza un dominio cultural del norte frente al sur, tal como lo implica la investigación de Fuello, que he analizado algunos de estos tipos de publicidad. Generalmente colocan a los colectivos dependientes e infantilizados, y esto puede llegar a algo más complejo, como es la violencia cultural o la violencia simbólica. Esto lo podemos encontrar con autores como Garo o Bourdieu. Generalmente aparentemente no pasa nada, pero hay otro tipo de violencia que a lo mejor no es la física, pero a través del discurso, de las formas como se ven las cosas, puede crear un tipo de violencia. Y la otra cuestión sería que es un discurso que se utiliza para fines mercantiles. De hecho, el discurso publicitario es un discurso para fines mercantiles. Nace para el consumo, nace de la burguesía y es exclusivamente para que las personas consuman lo que se les presenta. Si esto lo trasladamos además a la publicidad social, encontraríamos un discurso de mercado en las organizaciones en las organizaciones sociales que se dedican a esto, donde hacen que sus causas sean visibles, pero esto generalmente llega muchas veces a mercantilizar el dolor, porque esto es rentable a corto plazo. En realidad lo que estas organizaciones también están buscando es recaudar fondos.
pero la forma, muchas veces como utilizan la imagen, llega a esta situación, a utilizar algo para fines mercantiles. Se utiliza la solidaridad como un espectáculo y finalmente, como nos indica la autora Nos Aldas en su libro también Solidaridad, discurso publicitario solidario, resulta ser un discurso más promocional que educativo. Nunca se sabe cuáles son las causas de esa situación, no se educa a quienes reciben el discurso, sino simplemente se llega a promocionar y parece que nunca va a cambiar de esta situación. Bueno, algunas de las... Bueno, he empezado a realizar esta es publicidad que aparece en el periódico, bueno, el semanario El País, es periódico líder aquí en España, y es publicidad entre 2010 y 2015. Entonces, lo que generalmente les estoy explicando, más o menos aparece ahí. Vemos que se presenta mucho a los niños, y si son otras culturas, pues generalmente niños de otras culturas aquí, generalmente africanos, siempre ayudando. Y a las personas que ayudan a estas personas, que solicitan la donación o la ayuda, se les presenta en este caso como superhéroes, como los que van a salvar a todos de esta situación. Bueno, esto está aún en discusión. Realmente es un tema para discutir, no es un tema de estrategia publicitaria ni de saber si eso sí funciona o no funciona, si al final se recauda o no se recauda. Bueno, es una investigación teórica y lo que pretende es crear también un tipo de discusión. Entonces lo que también se pretende es que existan otras representaciones y otros discursos en la publicidad social. Discursos que influyan en políticas, que generen cambios sociales y que empoderen tanto a los colectivos que están siendo representados como a las personas destinatarias de dichos discursos, que no se quede solo únicamente en dar fondos, sino en cambiar otro tipo de situaciones en sus realidades. Discursos que fomenten la cultura de paz, evitando la marginación, la exclusión y el dominio. Está la declaración sobre una cultura de paz en la ONU del año 1999 y habla específicamente de cómo los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales podrían fomentar la cultura de paz a través de sus discursos por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y naciones. Y considero que este discurso va mucho acorde a esta situación. Existe un código de conducta actualmente de las ONGs en este país, donde existen pautas que indican cuáles serían las mejores formas de representar a estas culturas o a estos grupos para evitar pues, lo que anteriormente les he mostrado. ¿Alguna referencia bibliográfica? Muchas gracias a Claudia, a los estudiantes de la Pablo. Nos hablará de nuevas perspectivas de evaluación de políticas sociales para América Latina. ¿Se escucha bien? Pues buenos días. También quiero hacer extensivo la invitación de participar en esta instancia, que sin duda es un espacio para poder intercambiar conocimiento, para poder conocernos. Y haciendo uso de mi tiempo, voy a partir. Lo que yo voy a presentar es un modelo de evaluación de impacto de políticas de superación de pobreza para América Latina. Lo que voy a presentar ahora es un extracto de tesis doctoral que actualmente estoy realizando. Básicamente es el sustento teórico de la investigación en función del tiempo. Lo que yo estoy proponiendo es un modelo alternativo a las evaluaciones que actualmente se realizan en América Latina, específicamente de los programas de transferencias condicionadas. Los programas de transferencias condicionadas son básicamente programas que transfieren dinero, generalmente, y en otros casos recursos de otra índole, a familias de escasos recursos, con la condición de que ellos envíen a sus hijos menores de edad al colegio y asistan regularmente a los controles sanitarios. Estos programas se ejecutan actualmente en gran parte de los países de América Latina. En Chile, por ejemplo, es el Chile Solidario, en México es el Oportunidades, en Perú es el Juntos, en Bolivia es el Bono Juancito Pinto,
En Argentina el bono de asignación universal por hijo, etc. En Brasil el Bolsa Familia. En todos los países tienen diferentes nombres. El objetivo de este modelo alternativo de evaluación surge a propósito de la dificultad que existe hoy en la región en términos de pobreza, de inequidad social. A partir de la década de los 90 se empezaron a evaluar estos programas, pero aparentemente, pese a que se siguen ejecutando, no consiguen los resultados que se esperan. Entonces, a partir de eso, surge una interrogativa respecto a cómo se está evaluando estos tipos de políticas. Antes de partir sobre el modelo, es importante contextualizar respecto a la importancia de la evaluación. Porque es importante evaluar las políticas, y sobre todo en América Latina, porque precisamente a través de la evaluación se puede mejorar la gestión pública. En este sentido, la evaluación es una herramienta técnico-política que permite, por un lado, valorar la eficiencia de una intervención pública y, por otro, también tomar decisiones respecto a cómo seguir ejecutándolas, si hay que hacer reformulaciones, si hay que ampliar, focalizar, etc. Son importantes también porque las políticas de desarrollo social, pese a que a partir de la década de los 90 tuvieron un gran auge y hasta el día de hoy, parece ser que no resuelven del todo los conflictos sociales que existen en la región. Y, bueno, como lo dije hace un momento, permite generar mejoras en la gestión pública, en la rendición de cuentas a la ciudadanía, a la eficiencia del gasto social. Y también viene bien porque actualmente en la región, en América Latina, se ha adoptado un nuevo modelo de administración, que es de gestión por resultados, que básicamente es poner en práctica políticas basadas en evidencia, o sea, políticas que realmente sepamos que están funcionando. Una de las barreras de la evaluación en la región tiene que ver con la baja institucionalización que tiene esta práctica en diferentes países. ¿Esto qué quiere decir? Que en gran parte de los países no se cuenta con un departamento que dependa del gobierno que se dedica a evaluación. Si bien es cierto, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, hoy en día hay oficinas de evaluación, pero no departamentos o agencias, lo que impide que